Bien, muy buenas tardes a todos. Qué bueno tenerlos por acá en otra semana más de su curso de preparación para el examen técnico profesional dentro del área pública, específicamente el área de derecho laboral, que en esta oportunidad o durante este semestre me fue asignado para poderles impartir conocimientos, como ustedes ya saben, generales, para que tengan por lo menos el punto de partida hacia dónde orientar su estudio, su preparación, y que al momento de solventar su examen técnico profesional o su evaluación de privado, pues este sea satisfactorio tanto para ustedes como para los que hemos tenido la dicha de haberlos preparado académicamente. El tema que veremos hoy corresponde a la semana 5. El tema de hoy es higiene y seguridad en trabajo, así como el trabajo sujeto a regímenes especiales o una relación laboral sujeta a regímenes especiales como los establece el código. Les recuerdo que posiblemente, si no es la próxima semana, será dentro de 15 días, que ustedes tengan su primera evaluación parcial, por lo que se les sugiere que refuercen sus estudios en las primeras 5 semanas, que son los temas que regularmente eh, se involucran o son objeto de la primera evaluación parcial, haciendo recordatorio y la salvedad de que las preguntas que se colocan en las diapositivas, como ustedes bien saben, son únicamente para objeto de estudio o de refuerzo en su preparación. Estas preguntas pueden ser totalmente cambiadas por disposición de la universidad, pueden ser cambiadas en un 50%, pueden ser las mismas preguntas en forma muy difícil, planteadas de otra manera, posiblemente sí, o bien que sean totalmente diferentes, pero siempre relacionadas con los temas que hemos estado viendo. En virtud de eso, pues les hago la invitación para que ustedes puedan compartirse dentro de sus grupos de estudio para quienes estén en uno o en forma individual para quien pues así disponga a estudiar, corroborar esa información que han ido obteniendo. De igual manera, les reitero, el correo del curso siempre está a disposición de aquel que quiera enviar sus inquietudes, de aquel que quiera compartir alguna opinión, alguna experiencia, compartir un punto de vista para que podamos tener esa charla de una manera más efectiva. Les recuerdo que, por ejemplo, la asistencia no es necesario que ustedes emitan un control de asistencia, no es necesario que envíen un correo electrónico, la asistencia se toma de otra manera y por lo mismo lo único que hacen es saturar y de alguna manera evitar que los demás compañeros puedan plantear sus dudas o sus inquietudes. No remito las presentaciones de las diapositivas porque se supone que ustedes para eso están presentes en las clases. No me gusta compartirlas porque se ha tenido una mala experiencia de que en algún momento uno tiene X cantidad de alumnos conectados y que, por ejemplo, lo podemos verificar ahorita. Ustedes en este momento son 300 alumnos conectados y les aseguro que si yo comparto las diapositivas a la hora del examen o a la hora de eh, sustentar sus evaluaciones o llenar las actas de evaluación de curso, van a aparecer más de 300. Entonces no es justo para que se conecte en forma constante y permanente y sacrifica todos los sábados en la tarde el que otros compañeros también tengan acceso a la misma información y que sin mayor esfuerzo pretendan, pues obviamente, solventar un examen. Habida cuenta de eso, no comparto diapositivas, no las pidan por favor. Con mucho gusto solventamos dudas, requerimientos de otros eh, temas específicos de la clase, pero por correo electrónico. Pasando ya entonces a lo que es la clase, esta tiene como objetivo conocer los aspectos en cuanto a la higiene y seguridad que deben de existir en todos y cada uno de los lugares de trabajo. Esto es de aplicación general y no solo para iniciativa privada o iniciativa pública. No, estos aspectos de higiene y seguridad, así como la salud y seguridad, competen a todos los ámbitos laborales. Para ello, pues estableceremos cuál es la normativa legal aplicable, tanto en código como los reglamentos que existen, y de igual manera conoceremos los relativos a los trabajos en regímenes especiales, es decir, trabajos que están sujetos a condiciones distintas de un trabajo en general, como lo puede ser el trabajo en vías marítimas, el trabajo de transporte, el trabajo aéreo, el trabajo de la mujer, y creo que también el del adolescente o mayor de 14, pero menor de 18. Como punto número 1, entonces veremos la higiene y seguridad en los lugares de trabajo.
El Código de Trabajo regula en su título quinto, capítulo único, todo lo relativo a la higiene y seguridad en el trabajo e indica, perdón, a partir del artículo 197, que todo empleador está obligado a adoptar las precauciones necesarias para proteger eficazmente la vida, la seguridad y la salud de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Es decir, es obligación del patrono, como punto número uno, adoptar esas precauciones necesarias para el resguardo de la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores en la prestación de sus servicios. Obviamente, también la consecuencia en cuanto a verificar ese aspecto va a ser también para el resguardo de su propia vida o integridad como patrón. Para cumplimiento de dicha disposición, entonces el patrón no debe adoptar esas medidas legales y sanitarias en el cumplimiento al artículo o al título que hemos señalado, que es el título quinto del Código de Trabajo, y dos reglamentos muy específicos. El reglamento de salud y seguridad ocupacional, que para el efecto emite el organismo ejecutivo, así como el reglamento general sobre higiene y seguridad en el trabajo, emitido por parte del Seguro Social. Estos dos reglamentos, las disposiciones en higiene y seguridad que establezca el Código de Trabajo, son de aplicación obligatoria o de aplicación o de observación obligatoria para el patrón. Obviamente el trabajador también tiene su responsabilidad en ese tipo de situaciones, porque el patrón no puede adoptar las medidas, pero si el trabajador no las cumple, la responsabilidad en todo caso será para el trabajador. Entonces, como lo hemos dicho, es una situación de dos vías. Yo, patrón, no proporciono, usted, trabajador, cumpla, respete, cuide, ¿sí? Si no se da esa situación en dos vías, difícilmente podamos entonces estar hablando en una relación justa o equitativa dentro de ese aspecto de higiene y seguridad en un área de trabajo. Dentro de las obligaciones que el código nos establece para el patrono, para preservar la vida y la salud de sus trabajadores, son las de tomar acciones para prevenir accidentes de trabajo. Para tal efecto, entonces, debe de velar el patrono porque la maquinaria, equipo y las operaciones en todos y cada uno de los procesos de trabajo sean lo más seguras posible. Debe prevenir enfermedades profesionales, debe prevenir incendios, suministrar a sus trabajadores el equipo y ropa de trabajo adecuada para la labor a desempeñar, permitir que las relaciones laborales se desarrollen de una manera sana. ¿De qué manera? Pues no permitiendo la ingesta de bebidas alcohólicas y o fermentadas, realizar el trabajo bajo esas circunstancias, bajo el efecto de alguna droga, estupefaciente o una situación similar que menoscaba o disminuye la capacidad física y mental o volitiva de los trabajadores. Si para uno como trabajador es prohibido asistir y desempeñar su trabajo de esa manera, para el patrono también es prohibido y es una obligación velar porque el trabajador no llegue de esa forma y si llega, prohibirle que realice su trabajo o la tarea asignada. El artículo que hemos citado, que es el 197, establece varias acciones u obligaciones que el patrono debe cumplir para velar por la salud y seguridad de sus trabajadores. Citaremos entonces las más importantes, porque por cuestión de tiempo no podríamos discutirlas todas, y esta consideración es a criterio de este servidor. Si para ustedes difieren esas consideraciones o esos aspectos, consideran otros importantes o que todos son importantes, pues enhorabuena. Yo coloqué acá, a manera de ir desarrollando el tema de la clase, las que considero más importantes o relevantes como cuestiones en materia de higiene y seguridad, así como salud y seguridad en los lugares de trabajo. Estas disposiciones del Código de Trabajo obviamente también se aplican sin perjuicio de las disposiciones que están plasmadas en los reglamentos que ya hemos indicado y que se relacionan con los temas. Es decir, el Código de Trabajo da unas, posiblemente algunos de los reglamentos las desarrolle de mejor manera
o solo las haga referencia, pero en esa materia, higiene y seguridad, deben de aplicarse las normas en conjunto, es decir, verificar el contenido de los dos reglamentos y del código y adaptar e implementar esas disposiciones en todos los lugares de trabajo. Para esto entonces, para poder cumplir con esas disposiciones, incluso algunos patronos optan por regular dentro de su reglamento interior de trabajo o el pacto colectivo de condiciones de trabajo aspectos básicos de higiene y seguridad que contemplan las tres normativas para integrar en una sola norma ya de carácter interno lo atinente a su lugar de trabajo. Obviamente hay cuestiones que no ocurren en todos los lugares de trabajo, como por ejemplo el uso de un ascensor, de gradas eléctricas, eh, de trabajo en un segundo o tercer nivel, de situaciones que no se dan en todos los casos o instalaciones de trabajo. Por eso se debe de estudiar por parte de los patronos el código, los dos reglamentos y si la mayoría de esas disposiciones no ocurren dentro de su lugar de trabajo, pues obviamente adaptar las que ocurran o incluir las que ocurran en un pacto o un reglamento para poder dar a conocer al trabajador esas disposiciones para el resguardo de la vida, la salud y la seguridad de todos y cada uno de ellos, así como también del patrón. La primera de esas disposiciones que hemos de considerar es la de prevenir accidentes de trabajo. Para tal efecto, entonces, la maquinaria, el equipo y las instalaciones deben encontrarse siempre en óptimas condiciones de funcionamiento y en caso sufran algún daño, ser reparados o reemplazados en el caso de algún desperfecto. Si la maquinaria no está en óptimas condiciones, puede ocurrir un accidente de trabajo. Si la maquinaria fue dañada, obviamente en algún momento no vamos a poder ejecutar ese trabajo o lo vamos a ejecutar mal o bajo un riesgo que nos pueda provocar algún daño. ¿Cuál es la obligación del patrono? Prevenir accidentes de trabajo. ¿Qué acciones va a tomar? Reparar o reemplazar la maquinaria, el equipo o instalaciones que presenten algún tipo de daño o desperfecto. De igual manera, se debe de capacitar al o los trabajadores para que en la realización de los procesos u operaciones que implique el uso de maquinaria, equipo o instalaciones, ese trabajo se realice o se ejecute de la mejor manera posible. No nacemos sabiendo todo, no podemos decir que lo sabemos todo y que podemos manejar todo tipo de maquinaria o de equipo, pero sí en algún momento podemos decir, patrono, capacíteme. O el patrono decir a sus trabajadores, esta es la maquinaria que van a utilizar, este es el equipo que van a utilizar y en resguardo de su integridad, de su salud y de su vida, lo vamos a capacitar. Si el trabajador no quiere recibir esa capacitación, eso es aparte. Si el trabajador dice conocer el uso y el manejo de ese equipo o maquinaria, pues deberá de corroborar que efectivamente tiene la preparación para el uso correcto de ese equipo, maquinaria o instalación. Para el efecto de asegurarse del patrón, entonces, que las máquinas o el equipo estén en perfecto estado de funcionamiento, debe hacer una inspección periódica a cada uno de esos implementos para verificar su correcto uso. La segunda de las situaciones que hemos colocado en cuanto a obligación del patrono es la de prevenir enfermedades profesionales. Para tal efecto, entonces, todo patrono debe de tener conocimiento si la labor encomendada a su trabajador o trabajadores puede producir este tipo de enfermedades. Si es así, debe de hacerle ver a la persona contratada para realizar esa labor la consecuencia o la enfermedad que puede producir ese trabajo, el riesgo que se corre en cuanto a contraer ese tipo de enfermedades y otorgar una capacitación que debe incluir no solo cómo desempeñar sus funciones, sino también en algún momento el uso adecuado de alguna indumentaria o de algún equipo
que le garantice o le asegure al trabajador que el riesgo de contraer esa enfermedad profesional es mínimo o nulo. Tiene que cumplirse con esas situaciones porque estamos resguardando la salud, la vida y la seguridad de la persona. De igual manera, hay que capacitar a la persona si no sabe realizar esa labor y en caso sea necesario, proveerles equipo o ropa de protección. Hay que evitar o eliminar en la medida de lo posible ese riesgo latente que existe en cuanto a contraer una enfermedad profesional. ¿Qué tipo de trabajos pueden generar enfermedades profesionales? Los trabajos insalubres, por ejemplo, la limpieza de fosas sépticas. Es un trabajo insalubre. Se respira metano, se tiene contacto con desechos, la mayoría de origen humano, generan bacterias, hay virus posiblemente. ¿Es una enfermedad profesional la que pueden contraer de aspirar metano? Sí. Por estar en contacto directo con bacterias y virus, posiblemente sí. Entonces hay que enseñarles a hacer el trabajo y hay que darles la indumentaria y la vestimenta de protección necesaria o el equipo de protección necesario para ejecutar esos trabajos. Habrán otros casos de enfermedades profesionales, no recuerdo si con ustedes lo vemos acá o es en otro curso que estoy impartiendo que es muy parecido, pero sí hay ejemplos de enfermedades profesionales que pueden ocurrir y la labor que las puede generar. Entonces, si no está acá y ustedes quieren profundizar un poco más en ese tipo de situaciones, pues sería de buscar un poco más en Internet básicamente, que es lo que la mayoría utilizamos hoy para buscar alguna información, pero que sea información fidedigna. No agarren páginas como Monografías, El Rincón del Vago o esos blogs donde la gente aporta sin tener un control de calidad por parte de la página en cuanto a la información que circula. Sean acuciosos, busquen páginas de gobierno, busquen páginas de entidades educativas o de instituciones que sean reconocidas en cuanto al prestigio por la preparación académica o preparación general que pueden ofrecer. La tercera situación que debe tomar el patrono en consideración es la de prevenir incendios. Para tal efecto, deberá seguir las instrucciones de los productos, maquinaria o equipo que esté diseñado para combatir un incendio, así como el correcto manejo de las instalaciones, tanto eléctricas como el resguardo de los materiales o sustancias flamables. ¿Qué es una sustancia flamable? La que puede generarse en llamas, la que puede generar una llama. El término inflamable es que no se puede llegar a consumir por las llamas. Y lo hemos visto en un montón de lugares. En lugares o en vehículos que transportan, por ejemplo, gas, que transportan combustible, o en instalaciones de algún tipo donde dice peligro, sustancia inflamable. Pero inflamable significa que no puede pasarse en llamas o no puede consumirse en llamas. Y eso no ocurre en todos los casos. El gas genera llama, la gasolina genera llama, entonces son sustancias flamables. También se pretende el resguardo de instalaciones eléctricas que puedan provocar algún cortocircuito y que esto pueda producir un incendio, o resguardo de los materiales que también puedan ser consumidos por las llamas en algún momento determinado. ¿Cómo se va a prevenir? Pues capacitando, verificando el estado de la maquinaria, el correcto manejo de las instalaciones, así como del equipo que se pueda utilizar de alguna manera para prevenir un incendio o que éste sea de alguna manera incontrolable. Hay que capacitar al personal sobre el manejo de extinguidores, sobre el manejo de la manguera o el equipo contra incendios que existe en algunos lugares y que puede ser utilizado mientras los cuerpos de emergencia comparecen al lugar. La cuarta situación que podemos mencionar es la de colocar y mantener los resguardos y protecciones a las máquinas y las instalaciones. Esto para evitar poner en riesgo a los trabajadores. Respecto a este tema, los reglamentos
reglamentos que veremos más adelante de forma muy general contemplan los aspectos a observar o cumplir para el resguardo y protecciones a las máquinas y las instalaciones. No podemos permitir piezas sueltas, no podemos permitir eh, instalaciones eléctricas malas, eh, chapuceadas, por decirlo de algún término muy coloquial, sino hacer las instalaciones de forma correcta, hacer las reparaciones o los cambios en las instalaciones o en la eléctrica, principalmente, en cuanto a las maquinarias se refiere. Recuerden que una chispa, un mal contacto, un circuito erróneo en una instalación eléctrica puede provocar un gran daño. Otra de las cuestiones que debe observar el patrono es la de capacitar a los trabajadores de forma constante respecto a temas de seguridad e higiene en el trabajo. Esa capacitación debe ser para todo el personal y en algunos casos solo para personal específico, como por ejemplo quien maneja el botiquín, quien pueda brindar resucitación cardiopulmonar en un caso de emergencia o cuestiones muy particulares. Sin embargo, el resto de trabajadores o todos los trabajadores en general deben estar capacitados en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Es una obligación del patrón. No ocurre en todos los casos o casi en ningún caso de los que yo he visto o he tenido la experiencia. Durante mi vida laboral nunca me han capacitado en ese tema. El conocimiento lo he adquirido por cuenta propia. Colocar y cuidar que las instalaciones sanitarias para hombres y mujeres estén en proporción a la cantidad de trabajadores de uno u otro sexo. Mantenerlos en condiciones de higiene, así como de instalaciones de lavamanos. En el caso que deban de existir vestidores o cambiadores de ropa para ambos sexos, habilitar dichos espacios y en la medida de lo posible que estos se encuentren separados. El código en este aspecto, sin ánimo de ofender ni de ser discriminativo ni nada por el estilo, no hace alusión a las situaciones que ocurren hoy en día en cuanto a la identidad de género. El código dice hombre, mujer y se acabó el asunto. Queda ya a discreción del patrón si en algún momento implementa este tipo de instalaciones, vestidores sanitarios o cambiadores de ropa para las personas que se identifican como personas con género distinto. O sea, no son hombres, no son mujeres, sino que se consideran dentro del grupo de LGTBIQ, que actualmente se denomina a ese tipo de personas que se incluyen o se consideran pertenecientes a estos grupos. Ya es discreción del patrono, no es obligación. La obligación son hombres y mujeres atendiendo a la cantidad de personas que tenga de uno u otro sexo. Y ocurre muy poco. Hay unas entidades donde el único sanitario es para hombres y mujeres. Y eso no es correcto y el patrón está infringiendo esa disposición contenida en la literal I del artículo que hemos citado. Y si no estoy mal, seguimos con el 197. Sí, 197. La siguiente situación es la de el compromiso que tiene el patrono de que las instalaciones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos, así como los depósitos de agua potable para los trabajadores, sean suficientes y se mantengan en condiciones de higiene. Obviamente, ese tipo de instalaciones al día de hoy, derivado de la situación que nos aqueja a nivel país y a nivel mundial, difícilmente puedan ser utilizadas. Pero antes de esto, y en algún momento esperemos que retornemos a esa situación, esas instalaciones deben de estar en condiciones óptimas de higiene, tanto donde se preparan, se ingieren los alimentos y los depósitos de agua potable destinada para los trabajadores.
En los reglamentos son muy específicos, por ejemplo, no recuerdo cuál de los dos establece que en los casos de depósito de agua deben de estar debidamente cerrados, debe de tratarse el agua, debe de analizarse para que sea potable, no pueden estar abiertos y si están abiertos o deben de estar abiertos, debe de establecerse de qué forma o durante cuánto tiempo. Creo que es bien específico en ese aspecto. Y los lugares para preparar o ingerir alimentos, de igual forma, deben estar debidamente higienizados o desinfectados para evitar poder contraer enfermedades o enfermar al resto de compañeros. Otra de las situaciones es la de mantener un botiquín con elementos indispensables de primeros auxilios. El reglamento emitido para el efecto por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el Seguro Social, establece que debe de existir dentro de los lugares de trabajo al menos una persona encargada de dicho botiquín y ser debidamente capacitado para el uso del botiquín y de los implementos que existen dentro de él, así como poder brindar los primeros auxilios en caso sea necesario. Si hay más personas, pues obviamente ver el orden en que cada una de ellas va a actuar, quién actúa primero y en caso de que esta persona no esté incapacitada por el momento, o sea, esta persona a la que haya que brindarle ese tipo de servicios, que exista al menos otra. Eso sería lo ideal. El mínimo es uno. Y eso lo exige el reglamento que para el efecto ha emitido el IX. ¿Qué pasa si el patrono no cumple con esto? Pues obviamente hay infracciones señaladas dentro de los reglamentos, dentro del código, y obviamente habrán sanciones a los patronos por el incumplimiento de dichas observaciones. Ser patrono no es fácil, y ustedes lo ven. En casi todas las semanas que hemos venido hablando, el patrono es el que tiene la mayor carga de todo, es el que tiene la mayor responsabilidad de todo, y es el que más se le exige. Que el patrono no aumenta salarios, que el patrono no da media hora más para comer, que el patrón no tal cosa. Pero vean ustedes el cúmulo de obligaciones que tiene el patrono y que muchas veces el patrono vive al día, al igual que el trabajador. Peor del año pasado para acá, para esta fecha, hemos visto la baja en cuanto a ingresos económicos de los patronos, que incluso han motivado cierres de lugares de trabajo. Entonces, no podemos exigir todo el patrón. Debemos de colaborar con el patrón. Obviamente, la ley dice que es su obligación, pero mientras mejor me comporte yo como trabajador, menos pesada va a sentir esa obligación el patrón. En cuanto a las disposiciones de salud, seguridad ocupacional, higiene y demás, hemos mencionado efectivamente, como les dije, básicamente la que tienen los patronos respecto a este tema, tanto dentro del código como dentro de los reglamentos que hemos referido. Pero surge una interrogante. ¿Qué sucedería si algún patrono incumple o incurre en el hecho de no cumplir con estas disposiciones? ¿Existirá alguna normativa que nos indique qué acción tomar como trabajadores? ¿Existe algún tipo de sanción o obligación que deba cumplir por tales hechos? ¿Y qué sucede si el cumplimiento de estas obligaciones lo comete el patrono por culpa o hechos imputables al trabajador? O sea que aunque el patrón no haya querido, el trabajador provocó esa situación. ¿Qué sucede? ¿A quién sancionamos si es que hay alguna sanción? ¿Quién comete la infracción, el patrón o el trabajador? Para solventar esta situación, entonces daremos paso a hablar de los reglamentos que hemos referido. El primero de ellos, emitido por el organismo ejecutivo. ¿Quién comprende el organismo ejecutivo para el caso de derecho laboral? El Ministerio de Trabajo. Si el Ministerio de Trabajo no emite ese reglamento, no se puede dar fin de cumplimiento a lo que dispone el código en cuanto a otras normativas que regulen esa actuación. Qué bonito, hoy subió a 380 el grupo. Ustedes por más quieren, como que hay que regañarlos para que puedan poner atención y conectarse.
El otro reglamento es el que emite el Seguro Social. Ambos están encaminados a establecer un cúmulo de disposiciones que los patronos, en su mayoría, porque también hay obligaciones para los trabajadores, deben de cumplir y acatar para velar por la seguridad, la salud y la vida de sus trabajadores. En ambos reglamentos existen también disposiciones que atañen a los trabajadores. ¿Para qué? Para que estos también puedan darle cumplimiento a la normativa y de esa forma lograr que se ejecuten los objetivos plasmados en ambos reglamentos. Por cosas del destino o casualidades o porque se pusieron de acuerdo, no sé, pero yo lo veo más casual que otra cosa. En ambos reglamentos es en el artículo 8 donde están estas disposiciones. Como vemos, entonces, en toda relación laboral existen obligaciones, prohibiciones y derechos para ambas partes. En materia de salud, higiene y seguridad en una relación de trabajo, no es la excepción. También hay prohibiciones, obligaciones y derechos para ambas partes. Vamos a hablar generalmente o brevemente en cada uno de estos reglamentos para que ustedes vayan viendo. Creo que en alguna de las diapositivas les coloqué los enlaces. Si no lo logran leer, pues sería que los googleen directamente para tener acceso a ellos. Son muy extensos, uno creo que tiene como 400 artículos, 480. El otro está muy parecido y hay que tener cuidado porque uno de ellos tiene reformas en un 30-40% de su articulado y puede ser que el que ustedes se encuentren no esté actualizado. Entonces hay que buscar cuidadosamente cuáles son y en qué consisten las reformas que tiene uno de ellos. No recuerdo cuál, no sé si se los plamé en las diapositivas. Veamos entonces el primero, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional emitido para el efecto por el Ministerio de Trabajo. El nombre es Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional. Si solo pone Reglamento de Salud y Seguridad, posiblemente no le salga, o Reglamento de Salud, puede ser que le salgan otros reglamentos. El que rige para Guatemala es este, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, y es emitido por el Ministerio de Trabajo. Este reglamento entonces tiene como objetivo regular las condiciones de salud y seguridad ocupacional, en las cuales deben de ejecutar sus labores los trabajadores de entidades y patronos privados del Estado, de las municipalidades y de las instituciones autónomas, semiautónomas y descentralizadas, con el fin de proteger la vida, la salud y su integridad durante o en la prestación de sus servicios. Ven ustedes que es de aplicación obligatoria para quienes, trabajadores de entidades y patronos privados del Estado, de las municipalidades, instituciones autónomas, semiautónomas o descentralizadas para proteger básicamente la vida, la salud y la integridad del trabajador durante la prestación de sus servicios. La aplicación entonces de este reglamento tendrá lugar siempre que no contravenga las disposiciones internas existentes en la materia, que puedan de alguna manera superar lo establecido en dicho reglamento. ¿Qué implica esto entonces? Que si un patrono, derivado de un pacto colectivo de condiciones de trabajo o de un reglamento interior de trabajo, contempla disposiciones superiores a las del reglamento de salud y seguridad ocupacional, va a aplicarse lo que el patrono haya contemplado. No podemos exigir el cumplimiento del reglamento de salud y seguridad ocupacional si éste contiene disposiciones menores que un reglamento interno o un pacto colectivo de trabajo. Si están iguales, se puede aplicar cualquiera de los dos. Si el reglamento de salud y seguridad ocupacional es mejor, el patrón no está obligado a aplicar el reglamento. Si por el contrario el reglamento interior de trabajo o el pacto colectivo es mejor, pues obviamente se aplicará dicho instrumento.
Las normas de este reglamento son de orden público, es decir, que rigen para todos, obligan a todos y regula dentro de su contenido aspectos como condiciones generales en los lugares de trabajo. Dentro de esto se comprenden aspectos como la iluminación en un lugar de trabajo, es decir, es tan específico que habla de la iluminación, si es luz natural, si es luz artificial, qué tipo de luz es, si es luz blanca, si es luz amarilla, eh, cuánto tiempo tiene que pasar el trabajador, creo yo, bajo ese tipo de iluminación. No recuerdo si es muy específico o eso fue antes de las reformas de uno de ellos, porque en el otro también lo contempla, pero sí hacía alusión a que no se puede estar todo el día trabajando bajo ese tipo de luz. Si es una luz artificial, hay que promover descansos o permitir que el trabajador salga y tenga contacto con la luz natural. Ambos establecen relativos a escaleras, salidas de emergencia, puertas y ascensores, entre otros aspectos. Este establece también aspectos de mesas, espacio que debe existir en un lugar de trabajo, la cantidad de sillas, qué tipo de sillas, cómo debe ser el equipo de cómputo, así como las condiciones del entorno. Me refiero a cómo debe ser el equipo de cómputo en cuanto a la cantidad de horas, en cuanto a eh, cómo sujetar la actividad del trabajador para el uso del equipo de cómputo, no en cuanto a las características propias del equipo de cómputo que tenemos que darle al trabajador como si fuéramos patronos. No, es en cuanto a cómo va a ejecutar la labor si está en contacto con equipo de cómputo. Todos sabemos que emiten calor, que emiten radiación, que emiten algún tipo de luz que afecta la visión o la vista y que lo ideal es tener eh, anteojos o algún tipo de protección. Igual forma las condiciones del entorno, es decir, qué hay en el lugar, cómo es el lugar, si hay calor, si hay frío, si hay mucha bulla exterior, si hay contaminación auditiva, todo el entorno en donde se presta la labor. Incluye aspectos como la manipulación de la carga, la señalización en los lugares de trabajo, señalizar los lugares de salida, señalizar los baños, los vestidores, la grada si hubiera, el ascensor, señalar si el piso está mojado, si hay alguna obra o alguna modificación en la instalación. Todo ese tipo de señalamientos debe de existir en un lugar de trabajo. Las rutas de escape, las puertas de escape y demás. Prevención y extinción de incendios a través de pues, charlas, pláticas o bien el uso correcto de del equipo diseñado para extinguir un incendio. El trabajo en espacios confinados, como por ejemplo cuando son sótanos o espacios muy reducidos, donde apenas y pues pueden estar 2 o 3 personas. De igual forma, el trabajo en los lugares donde se realizan excavaciones, ya sean zanjas, minas, pozos o lugares donde se realiza una excavación para una posterior demolición. Todos esos aspectos deben de estar regulados para que el trabajador sepa cómo puede garantizar su salud, su integridad y su vida y que el patrono esté obligado a hacerlo. Afortunadamente, pues existen estos dos reglamentos muy parecidos en su contenido. Algunos regulan cosas un poco más amplias o de distinta manera, pero ahí donde surge la situación de aplicar la que más favorezca al momento de solventar una situación. El otro reglamento es el denominado Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Este Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo lo emitió el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Tiene como objetivo regular las condiciones generales de higiene y seguridad en que deben ejecutar sus labores los patronos de trabajadores privados, igual que el anterior, del Estado, también el anterior, municipalidades, entidades autónomas, hasta ahí se queda este, ya no habla de las semiautónomas o descentralizadas,
con el fin de proteger su vida, su salud y su integridad corporal. Como vemos, el objetivo es muy similar con el reglamento emitido por el Ministerio de Trabajo. Y sus normas también son de orden público, es decir, son de cumplimiento obligatorio. Esa es la disposición que establece el reglamento emitido por el ICS. Este reglamento regula aspectos como condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo en relación a los motores, transmisiones y máquinas calderas, cómo deben de manejarse las sustancias peligrosas, corrosivas, los aparatos elevadores, los montacargas, los andamios, asientos, servicios sanitarios, lavamanos, duchas, vestidores, casas de habitación, comedores, botiquín, higiene mental, ojo con esto porque el otro no lo regula, y finalmente sanciones en caso de inobservancia en el reglamento. Si ustedes se dan cuenta, condiciones generales de los locales y ambientes de trabajo. Sí, igual el otro tiene esos aspectos. Pero aquí es un poco más específico con algunos temas, porque regula el manejo de los motores en general, de las transmisiones y máquinas calderas. Es, para las máquinas calderas es un tema muy específico y creo que aparte de estos reglamentos, hay otro reglamento que habla de manera especial o específica para todos los aparatos o las máquinas que son calderas. Creo que hay una disposición adicional a lo que establece este reglamento. El manejo de sustancias peligrosas, el resguardo de estas, de los aparatos elevadores que no tiene el Ministerio de Trabajo, que no es lo mismo que un montacarga. Obviamente el montacarga es para carga y los otros son elevadores de carga o de personas. Los andamios, los asientos, como debe de ser las sillas o los asientos en los lugares de trabajo, los servicios sanitarios, lavamanos, duchas, este habla de vestidores, casas de habitación que no contempla el otro reglamento, comedores, botiquín, higiene mental. ¿Por qué creen ustedes que el ICS hace énfasis en la higiene mental de los trabajadores en el reglamento que ha emitido? Como siempre, se les invita a que a través del correo pues podamos tener ese intercambio de opiniones, de ideas, verificar cómo están algunos. Me sorprenden muchas respuestas. Hay algunos que se me pierden un poco en la redacción o en lo que quieren darme a entender. Les pido que me lo aclaren y ya no me vuelven a mandar nada. Si ustedes en algún momento representan a su patrono, son representantes de él, son representantes de una entidad, el representante legal, son gerentes administrativos, gerentes financieros o los gerentes que tienen a su cargo la entidad o la institución, si fuera para el caso del Estado, atendiendo al tipo de institución, así será el puesto, están obligados a permitir que ambas entidades o cualquiera de ellas verifique que se está cumpliendo y se tienen las condiciones que los reglamentos exigen. Están obligados y como patronos, mucho que me hagan. Como les dije, si hay dudas, comentarios, mándenlos a correo, porque si son muy extensos ambos reglamentos, tienen cuestiones muy similares, tienen cuestiones que uno no tiene, pero el otro sí, las contempla y las amplía y van muy de la mano. Algunas cuestiones son repetitivas, entonces, pues como les dije, se aplican cualquiera de las dos. Si el reglamento interior de trabajo, pacto colectivo las mejora, pues se aplican estos instrumentos. Pero lo importante es que ustedes tengan conocimiento de ellos para que en un futuro, como abogados de patronos, abogados de trabajadores, representantes de patronos, representantes de organizaciones de trabajadores, puedan ustedes verificar la existencia de esas disposiciones. No para perjudicar a ninguna de las partes, sino por el contrario, resguardar la vida, la integridad y la salud de todas las personas involucradas en una relación de trabajo, principalmente el trabajador. Porque recuerden ustedes que muchas veces el patrono
En el caso de las sociedades anónimas, por ejemplo, en las entidades de derecho privado, quien se mantiene es un representante del patrono, no los socios como tal de la entidad. Entonces, mucho ojo con eso. Como segundo punto del tema de hoy, vamos a hablar entonces de los regímenes especiales en la relación laboral. Para el caso de Guatemala se encuentran reguladas relaciones laborales distintas atendiendo al tipo de trabajo o servicio que se deba de prestar por parte del trabajador. Esto en atención a la diversidad de situaciones que pueden ocurrir dentro de un contrato de trabajo. Y por ello se han establecido disposiciones de carácter especial que deben de cumplirse por ambos sujetos en dicha relación laboral. Son condiciones de carácter especial o disposiciones especiales, no son generales. Para el efecto, entonces, vamos a iniciar o vamos a tomar como punto de partida el artículo 138 del Código de Trabajo, el cual se encuentra en el título cuarto del mismo. Todo lo relativo al trabajo sujeto a regímenes especiales, incluyendo dentro de este apartado el régimen de los servicios del Estado y sus instituciones. Eso es lo que veremos a continuación. Régimen especial. Solo permítame un momento, voy a encender la luz. El Código de Trabajo no formula o no proporciona una definición respecto a qué es o qué deba entenderse o considerarse como un régimen especial de trabajo. Sin embargo, sí podemos citar la definición que nos da el tratadista Juan de Pozo, quien afirma que el trabajo en un régimen especial obedece a la razón de sus circunstancias o condiciones de sus actividades que adquieren cierta tipicidad, lo que lo hace distinto de los contratos de trabajo en general, tomando en cuenta factores que son determinantes para tal regulación, es decir, qué es lo que le da esa característica de especial a ese tipo de trabajo para considerarlo como un régimen especial y no como labores ordinarias de trabajo. Esta definición obviamente tiene su cita, que fue tomada del libro de Derecho del Trabajo, tomo 2, en Argentina, impreso por EDIAR, Sociedad Anónima, en 1989, y que corresponde a la definición que da el autor Juan de Pozo respecto al trabajo en régimen especial. Partiendo de esa definición anterior, o lo que considera Juan de Pozo o de Pozo, podemos considerar que un régimen especial entonces en el trabajo surge cuando inicia una relación laboral que por sus elementos, es decir, sujetos, condiciones, lugar, obra o servicios que se ejecutarán, presenta condiciones especiales para cada caso concreto, por lo que se rigen por disposiciones atinentes a esas condiciones específicas y que son de aplicación forzosa y no se rigen en su mayoría por lo regulado en el Código de Trabajo, excepto por las disposiciones generales de los contratos de trabajo según el Código. En primero de esos trabajos sujetos a regímenes especiales, perdón, yo creo que hay un error en esta diapositiva. Y no se rigen en su mayoría, pero, sí, se rigen en su mayoría, es acá, perdón por el error, pero sí no me suena congruente. Se rigen en su mayoría por lo regulado en el Código de Trabajo, excepto las disposiciones generales. O sea, hay disposiciones específicas para cada tipo de trabajo. Trabajo agrícola y ganadero. El primer trabajo en régimen especial. El Código de Trabajo no lo define como tal, sin embargo, cataloga como campesino a los peones, mozos, jornaleros, ganaderos,
cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. Es decir, no usa un término en específico, sino que comprende o cataloga dentro de los trabajadores agrícolas o ganaderos a todo campesino, peón, mozo, jornalero, ganadero, cuadrillero y otro análogo que realice actividades propias y habituales de la empresa agrícola o ganadera que se trate. Ese es un trabajo agrícola y ganadero. No se comprende como tal a los que realizan trabajo intelectual en dichos lugares, es decir, por ejemplo, el administrador de una finca que no realiza trabajos propios de la finca, sino solo de administrar al personal, los recursos y demás. En las grandes empresas que tienen fincas, por ejemplo, los administradores, los gerentes, los que están a cargo y verificando que todo se realice, pero que como tal no realizan más allá que esas actividades intelectuales. Es decir, no realizan trabajo físico dentro de esa industria agrícola o ganadera. Un administrador, un contador, una secretaria, un asistente, trabajos intelectuales. Dentro del mismo pueden existir mujeres y menores de edad, y a estos se les otorga la calidad de coadyuvante, pues complementa la labor del trabajador campesino, por lo que se considera que solamente existe un contrato de trabajo. En el artículo 140 se establece quiénes no pueden ser representantes del patrono en este tipo de contratación. Y vamos a verlo porque creo que solo esta diapositiva tenemos con relación a ese trabajo. Sí. Artículo 140. No pueden ser representantes del patrono o intermediarios en una empresa agrícola o ganadera los que hayan sido habilitadores de jornaleros, es decir, de que haya contratado a los jornaleros. Los que se dedican a promover o ejercitar alguna de las actividades a que se refiere el artículo 7. Los trabajadores de servicio del Estado o de sus instituciones, salvo que se trate de empresas agrícolas o ganaderas propiedad de uno u otras o que estén bajo su administración, es decir, que sea un trabajador del Estado. Los ebrios habituales y los que no demuestren ser de buenos antecedentes y costumbres ante la Inspección General de Trabajo, sin cuya autorización escrita no puede ninguna persona actuar como representante del patrono o como intermediario de este. Esa literal la siento un poco desactualizada al día de hoy porque eso es muy subjetivo. Los que no demuestren ser de buenos antecedentes y costumbres ante la Inspección General de Trabajo. Y si al inspector le caigo mal, no puedo ser representante del patrón. Y si el inspector piensa que yo no tengo buenas costumbres, no puedo ser representante del patrón. Ya es algo obsoleta, ya es algo retrógrada esa disposición. Sin embargo, recuerden ustedes que el Código de Trabajo pues es de los años 40 y reformado en los 60 y ya tiene casi 40 años de existencia, si no es que más. Hace alusión al artículo 7 en cuanto a que se prohíbe en las zonas de trabajo la venta e introducción de bebidas o drogas embriagantes o estupefacientes, las lides de gallo, los juegos de azar y el ejercicio de la prostitución. Es entendido que esta prohibición se le limita a un radio. Hace alusión al artículo 7 porque es imposible que alguien que se dedique a promover la prostitución, por ejemplo, sea representante del patrono en una empresa agrícola y ganadera. Es imposible que alguien que se dedica a generar o organizar líderes de gallos o peleas de gallos represente al patrón. Eso no lo contempla el código. Sin embargo, pues solo hace alusión al artículo 7, que tampoco es muy extenso que se diga. Por último, podemos determinar entonces que el artículo 144 establece que este tipo de trabajo debe estar debidamente reglamentado y respaldado por acuerdos emitidos por el Ministerio de Trabajo. Artículo 144, con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a las empresas agrícolas o ganaderas y a los trabajadores campesinos, el organismo ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe, debe reglamentar el presente capítulo sobre las siguientes bases y establece 3 presupuestos que sirven de sustento para ese reglamento.
Yo les coloqué en esta diapositiva un enlace hacia la página directa del Ministerio de Trabajo. Este es relacionado a instructivos y protocolos sobre el manual de inspección de la Inspección de Trabajo Agrícola que puede hacer el Ministerio de Trabajo en los lugares donde se realice ese tipo de trabajo agrícola y ganadero. No recuerdo si este manual deriva de un reglamento o si el manual exige un reglamento, pero sería bueno que ustedes lo accesaran, está en formato PDF, para que puedan verificar el contenido del mismo y corroborar que lo que establece 144, pues de alguna manera se pretende cumplir o se cumple a cabalidad. Segundo, trabajo de mujeres y menores de edad. El Código de Trabajo regula que las mujeres y los menores de edad pueden contratar y desempeñar su trabajo de acuerdo a su edad, condiciones, estado físico y desarrollo intelectual y moral. De igual manera, se establece la prohibición de ejecutar labores de acuerdo a los presupuestos del artículo 148 del Código de Trabajo. La jornada de trabajo para menores debe disminuirse según lo regula el artículo 149. El 148, que es específico, prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad, el trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos y el trabajo de los menores de 14 años. Y el 149 que habla respecto a la disminución en cuanto a las horas de trabajo para el caso de los menores. Es responsabilidad de la Inspección General de Trabajo la autorización de trabajo de persona menor de 14 años. Y esto deberá atender a las circunstancias especiales del caso. Es decir, la inspección sí puede autorizar el trabajo de persona menor de 14 años, pero hay que verificar las circunstancias especiales que lo hacen necesario para dar ese visto bueno. Es acá en este capítulo, en cuanto al trabajo de mujeres y menores de edad, que es el capítulo segundo del título cuarto, que es el trabajo sujetos a regímenes especiales, el que establece el descanso pre y postnatal para las mujeres en estado de gravidez y que tengan en forma posterior a su hijo. Pero ¿qué es o cuál es el requisito, mejor dicho, para poder gozar de esos días de descanso pre y postnatal? Y de alguna manera también cuidarse las mujeres para no ser despedidas sin justificación alguna. Es algo muy sencillo, es dar ese aviso del estado de gravidez a su patrono y la fecha probable de parto. Si la mujer no da ese aviso, no puede exigir que, por ejemplo, si fue despedida, su reinstalación porque era inamovible, no. Si la mujer no da ese aviso, no puede exigir los 30 días de descanso prenatal porque el patrono nunca se enteró. No puede exigir los 54 días porque el patrono nunca se enteró. Y con el tema de la lactancia me surge la duda, porque obviamente para ese efecto el patrono ya va a estar enterado de que la mujer tuvo un hijo y de que necesita obviamente alimentarlo, pero no hay disposición alguna hasta donde mi conocimiento llega que aunque no se haya gozado del periodo pre y post o solo post, el patrono no vaya a otorgar la hora de lactancia. Si alguien la conoce, sería bueno que la compartiera para conocimiento de todos. En el caso de que la mujer adopte a un menor de edad, tendrá derecho a un periodo igual al periodo designado para el postparto, es decir, 54 días para que la mujer que adopta a un menor de edad pueda acoplarse, puedan empezar a generar ese vínculo por el proceso de adopción. Se establece el goce del periodo de lactancia por 2 medias horas o 1 hora diaria durante el lapso de 10 meses, según lo que considera para el efecto del artículo 153.
Creo que antes de incluirlo en el código, en el artículo 153, había no sé si era decreto o acuerdo, que regulaban la lactancia por separado, fuera del código. Pero fue derivado de unas reformas que sufrió el código que se incluyó lo relativo a la lactancia. Si ustedes verifican el artículo 153, para el que tiene el código actualizado, se establece que fue reformado por el artículo 13 del decreto 64-92 del Congreso de la República. Es decir, que antes del 92, la disposición de la lactancia se encontraba en una normativa distinta al Código de Trabajo. El que no tenga su código actualizado, jóvenes, y que ya esté a estas alturas del partido, discúlpenme, pero no saben qué están haciendo. Están estudiando y no tienen un código actualizado, no tienen una normativa actualizada, están perdidos. Cabe mencionar que esos derechos incluyen el pago del salario y el periodo de pre y postnatal no pueden ser descontados. Es decir, que esos 84 días que el código establece que la mujer tiene derecho, una vez del aviso al patrono de que está en estado de gravidez y la fecha probable de parto, no pueden ser descontados del salario. En algunas situaciones, ese descanso pre y postnatal es cubierto un porcentaje por el Seguro Social, en el caso de que la mujer goce del beneficio del Seguro Social, y el resto por el patrón. Si el patrono no tiene más de 10 trabajadores o más de 7 trabajadores y no está obligado al Seguro Social, el salario completo de esos 84 días lo debe cubrir el patrón. Cabe mencionar también que existen más de 30 trabajadoras, que cuando existan más de 30 trabajadoras en un lugar de trabajo, el patrono debe de acondicionar un espacio para la estadía de los hijos menores de 3 años que tengan las mujeres madres en dicho lugar. ¿Para qué? Para que puedan cumplir, en el caso de de los 10 primeros meses, con su periodo de lactancia. Es decir, no solo el resguardo de los niños, sino también garantizarles a ellos el derecho a la alimentación a través de su periodo diario de lactancia. 2 medias horas en el día o 1 hora si fuera un periodo completo. Respecto al trabajo de los menores, el Código de Trabajo no regula mayor situación. Sin embargo, existe un reglamento denominado Reglamento de Protección Laboral de la Niñez y Adolescencia Trabajadora. Para muchos podrá ser nuevo, casi todos me atrevo a decir, pero ese reglamento existe y es de aplicación forzosa para todas las personas individuales o jurídicas, entidades del Estado o de derecho privado que tengan contratados menores de 18 años y mayores de 14. Ya bajó la cantidad de alumnos a 360, ustedes sí no son constantes, me sorprende. En esta diapositiva, hasta abajo está el enlace de ese reglamento para que logre accesarlo, descargarlo, leerlo. Interesante, regula aspectos muy puntuales, muy controvertidos hasta cierto punto, porque considero que en muchos lugares no se respeta. Trabajo a domicilio. Los trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos. Es decir, no llego al lugar de trabajo, sino que los hago en mi casa o en otro lugar. Es un trabajo a domicilio. ¿Por qué? Porque tampoco tengo vigilancia o dirección inmediata del patrono o del representante de él. Yo recibo el producto, recibo el material, recibo la materia prima, lo proceso, lo trabajo en mi tiempo, yo dispongo cómo. No tengo una dirección del patrono que me esté diciendo, mire, hágalo aquí, corrija esto, cambie esto. No me está vigilando en cuanto a la cantidad de horas que yo trabajo en el día, sino yo lo hago libremente. Ese es un trabajo de domicilio. El patrono tiene prohibido venderle a un trabajador los materiales que vaya a utilizar para realizar ese trabajo a domicilio. Y esa prohibición se da porque hay que evitar que una vez terminado el trabajo, el trabajador venda a su patrono los productos finales.
Si mi patrón no me vende toda la materia prima y todos los implementos que va a utilizar, yo puedo, como trabajador, venderle el producto final. ¿Y qué va a pasar? El patrón no lo va a querer comprar. Para evitar ese inconveniente, le prohíben al patrono vender los materiales e insumos a los trabajadores para que el trabajador no se vea en la necesidad de vender el producto final a su patrón. Si esto fuera el caso que se diera, sería un trabajo a domicilio y no de categoría o régimen distinto. Aquí nos deja hacer un trabajo a domicilio y ya es otro tipo de trabajo, tal vez en un aspecto muy general, pero se sale de la esfera de los regímenes especiales. Para poder tener trabajadores a domicilio, el patrono debe de contar con un libro autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo, o bien la Inspección General del Trabajo, y dicho libro debe de cumplir con los requisitos estipulados en el artículo 157, que regula el artículo 157 del Código de Trabajo. Todo patrono que ocupe los servicios de uno o más trabajadores a domicilio debe llevar un libro sellado y autorizado por el departamento en el que debe anotar nombres y apellidos de dichos trabajadores, dirección del lugar donde viven, cantidad y naturaleza de la obra, cantidad, calidad y precio de las materias primas, la fecha de entrega de esas materias a cada trabajador y la fecha en que estos deben devolver los artículos ya terminados y el monto de los correspondientes remuneraciones por ese trabajo. Ya no es tampoco decir, sí, vaya a trabajar a su domicilio. No. Hoy, pues, por la situación que atraviesa el país, existe ese teletrabajo o trabajo a distancia, pero eso es una cosa totalmente distinta. Es por cuestión de aforos en los lugares de trabajo, por la población que puede encontrarse en riesgo y que es la que regularmente realiza trabajo a domicilio o teletrabajo. Fuera de eso, ese tipo de situaciones que son extraordinarias no es considerada trabajo a domicilio. Los trabajos defectuosos que se hagan en este régimen o régimen especial o el deterioro de los materiales puede ser descontado para su pago hasta un 10% del salario para solventar la situación. Es decir, entrega trabajo mal terminado o que el material que se le dio iba en perfecto estado y el producto lo devuelve defectuoso o deteriorado, se le puede descontar del salario al trabajador hasta un máximo de 10% hasta solventar la situación. Es decir, no solo es un descuento. Si ese 10% no alcanza, sino que hay que descontarlo en 2 o 3 meses más, así será el descuento. Pero tampoco vamos a permitir que el patrón no pierda. Y si el patrón no pierde, en algún momento va a perder tanto que va a cerrar el lugar de trabajo y pierden todos. Entonces, no. El descuento es 10% hasta solventar la situación, hasta solventar ese daño o ese detrimento que sufrió el patrón. Las retribuciones deben de ser canceladas por entregas o de manera semanal, es decir, cada vez que me entrega producto o a final de la semana. Y no puede ser menor a las que se paguen en la localidad y que sean iguales. Es decir, lo que pagan en otros lados, los que pagan en el municipio, en el departamento o donde sea, se debe pagar por igual. En caso de incumplimiento, el patrono debe cancelar al trabajador una indemnización equivalente al doble de los salarios dejados de percibir. Si ustedes se dan cuenta, esta indemnización es distinta de la que regula allá por el artículo 80, 81, 82 que vimos hace unas semanas. Es una indemnización diferente a la regulada en el 82, si no estoy mal. Eso está en este trabajo a régimen especial. Las autoridades sanitarias o de trabajo, es decir, las que verifican cuestiones de sanidad, el seguro social o de trabajo a través del ministerio, deben de prohibir el trabajo a domicilio cuando existan condiciones antihigiénicas o de enfermedad. Esto donde el trabajador vaya a realizar esa actividad y al superarse esta causa puede reanudarse el trabajo a domicilio. Es decir, si el trabajador, por ejemplo, en su casa no tiene las condiciones de higiene para realizar su trabajo, deberá irlo a hacer a la empresa o la entidad que lo contrató.
solventar la situación en la residencia del trabajador o en el lugar donde el trabajador realiza ese trabajo, pues retornará a ese lugar para continuar con sus labores. Vamos a terminar en tiempo y no hemos terminado presentación. Los trabajadores domésticos son los que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importe lucro o negocio para el patrón. La retribución que se le otorgue debe incluir habitación y manutención. Antes de iniciar labores, el patrono puede solicitar la presentación de un examen o certificado de buena salud, el cual deberá emitir un facultativo del Estado o de sus instituciones. Es decir, si yo patrono voy a contratar a alguien para que me brinde servicio doméstico, puedo exigirle ese examen de buena salud. Vaya al centro de salud y hágase su examen y me lo trae. ¿Qué debo proporcionar? De forma habitual, de preferencia, habitación y manutención, es decir, el cuarto y los 3 tiempos de comida. Eso debe ser parte de la retribución que le doy. No solo le voy a dar habitación, no solo le voy a dar manutención o habitación y manutención, sino que también su salario. El trabajo doméstico no está sujeto a horario ni a las limitaciones de la jornada de trabajo. Se recuerdan que en las jornadas vimos que hay casos que la propia ley determina que no están sujetos a una jornada. Este es uno de ellos, el trabajo doméstico. Ni le son aplicables los artículos 126 y 127, que hacen referencia a los descansos semanales y días de asueto. El artículo 164, que es el que regula o está relacionado con el trabajo doméstico, tiene suspensión provisional derivado de una acción presentada en contra de dicho artículo. Quienes tienen actualizadas su normativa se van a dar cuenta a qué hace referencia esa suspensión o qué motivó esa suspensión. La Corte de Constitucionalidad, mediante el expediente 549-2006, publicado el 27 de marzo de 2006, decretó la suspensión provisional del artículo 164 en forma total, es decir, no se aplican los artículos 126 y 127, ni los trabajadores domésticos gozarán de los siguientes derechos. Suspendió el artículo en su totalidad, patronos y trabajadores por igual. También se establecen los casos de enfermedades de patronos o del trabajador y cómo solventar ese tipo de situaciones. Se establece cuáles pueden ser las causales para dar por finalizada la relación laboral de un trabajo doméstico. Trabajo de transporte. El Código de Trabajo establece que toda persona que sirva en un vehículo que realiza la conducción de carga y de pasajeros o de una u otra, sea por tierra o por aire, será considerado trabajador en este régimen especial. Eso lo establece el 167 del Código. Indica o regula quienes no pueden ser trabajadores en este régimen. Si ustedes se percatan, hace referencia, si no estoy mal, al artículo 67 del Código de Trabajo en cuanto a que es la persona que se conduzca, de acuerdo a lo que establece 67, no puede laborar o ejercer funciones en un contrato de trabajo de transporte. El 167 no lo regula. Es el 168, que nos remite al 64. El 168 dice quienes no pueden ser trabajadores de transporte, los que no posean la edad, los conocimientos técnicos, aptitudes físicas y psicológicas que determinen las leyes y reglamentos aplicables. Son también causas justas para que el patrón no dé por terminados los contratos de todos los trabajadores la infracción de la prohibición que indica el artículo 64, inciso C. Al 64, inciso C, hagan la llamada al 168. En el 168, como ya está regulado, pues no es necesario que hagan la llamada. Esto es causa para dar por terminado un contrato de trabajo de transporte porque el trabajador incurrió en la literal C del artículo 64, que si no recuerdo mal, es conducirse en estado de embriaguez en sus labores.
De igual manera, se establece que el organismo ejecutivo, a través del conducto respectivo, deberá de dictar reglamentos relacionados con este régimen laboral. Para el caso de transporte de pasajeros, cada municipalidad deberá de emitir el reglamento respectivo para su regulación. Es decir, como yo, alcalde, en representación de la MUNI, o bien el Consejo Municipal, dispone cómo va a ser el transporte de pasajeros en la jurisdicción de la municipalidad. Es decir, donde la autoridad municipal, que es el consejo, ejerce su mandato. Acá le coloqué 3 enlaces. El primero de ellos es el transporte extraurbano de pasajeros en carretera. Es una disposición de la Dirección General de Transporte. El segundo, que es la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial. Y el tercero, que es el Reglamento para el Control de Pesos y Dimensiones de Vehículos de Carga. Relacionados con el trabajo de transporte, sí. Si a alguien le interesa en especial, los puede bajar, los puede leer, los puede tener en la mano, porque son cuestiones muy específicas para ese tipo de trabajo. No se van a tomar el tiempo de leerlo y de tratar de entenderlo si no es necesario. Obviamente puede ser objeto de examen, sí, pero por lo menos los pueden leer sus objetivos, cuándo se generó, qué regula específicamente, qué naturaleza tiene su regulación y hasta ahí. O darle una lectura general, pero tampoco afanarse por entenderlos y tenerlos para su examen técnico profesional. Siguiente trabajo, trabajo de aprendizaje. Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u oficio, ya sea en forma directa o a través de un tercero. ¿A cambio de qué? De una retribución que puede ser incluso menor al salario mínimo. Esto lo regula el artículo 170. Es decir, no le voy a pagar el salario mínimo como patrono que estoy, porque le voy a enseñar un arte, una profesión, un oficio, ya sea que se lo enseñe yo o sea a través de un tercero. Entonces el salario va a ser menor al salario mínimo. Esto es estipulado a plazo fijo y será la Inspección General del Trabajo la que deba de velar por el cumplimiento de las disposiciones de este régimen. Al finalizar el trabajo de aprendizaje, el patrono debe de extender la certificación respectiva donde acredita que el trabajador que realizó ese trabajo, valga la redundancia, tiene el conocimiento necesario y suficiente para ejercer el arte, la profesión o el oficio. Dejó de ser aprendiz y ya pasa a ser una persona que conoce el trabajo. Caso contrario, la Inspección General del Trabajo debe ordenar la práctica de un examen de aptitud hacia el trabajador y si éste aprueba el examen, el patrono debe extender dicha certificación. Porque puede ser que a criterio del patrono el trabajador no haya aprendido y por lo mismo no quiere extender la certificación. Entonces, ¿qué va a hacer? Es como un examen de suficiencia en la U. Ustedes van, se examinan, ganan. Ah, bueno, entonces si es apto, se le aprueban estos cursos. Lo mismo pasa acá. El trabajador, a criterio de la inspección, sí aprendió, sí conoce, y le dice al patrón, usted está obligado a extender la certificación. El trabajo y la enseñanza en los establecimientos correccionales, es decir, centros de privación de libertad para las artes y oficios, debe de regirse por las disposiciones de dicho capítulo, es decir, capítulo 6, título 4 del Código de Trabajo, y las que para el efecto emita el Ministerio de Trabajo y de Educación en conjunto. No solo así, no solo decir aprenda a leer y escribir, no, saque su básico, saque su primaria, no. En un centro de privación de libertad, ese programa de enseñanza debe estar atendiendo lo que establece el código y lo que para el efecto pueda emitir tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Trabajo o ambas instituciones. Creo que es el último, trabajo del mar y vías navegables, y después es del Estado. Bueno, trabajo del mar y vías navegables. El trabajador del mar y de las vías navegables es aquel que presta sus servicios propios de la navegación a bordo de una nave, bajo las órdenes de un capitán, y a cambio de este trabajo se le da la manutención y el salario convenido. Son servicios propios de navegación
todos los necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga y de sus pasajeros. ¿Quién es considerado el patrón en este tipo de casos o en este tipo de contratos de trabajo? El naviero o el armador, es decir, el dueño del buque, propietario o no de la nave, que la apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, es decir, la empresa naviera, el patrono, si es una persona individual, el armador del barco, el propietario del barco, aunque fuera una persona individual o una persona jurídica, es el patrono en este caso. ¿Qué percibe este patrono? ¿O cómo podemos saber que es el patrono? Porque percibe las utilidades que produce el trabajo en las vías navegables y soporta todas las responsabilidades que le afectan. Esto en armonía del artículo 2 del Código de Trabajo. ¿Qué regula el artículo 2? ¿Quién es patrón? Artículo 175 establece que el contrato puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. Artículo 2, verifiquemos patrono, estado de persona individual. Y el 175 que establece que es el trabajo en el mar y en las vías navegables. El 176, quién es el patrono. Y el 177 que regula que el capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que el mismo patrono actúe de capitán. El trabajador debe de ser restituido en los lugares o en los trabajos en el mar y vías navegables al lugar o puerto que para cada modalidad de contrato se establezca. Es decir, si me contrataron en Guatemala y se estableció en el contrato que voy a terminar en Guatemala, el patrón está obligado a regresarme a Guatemala por cualquiera de las vías, pero regresarme a mi lugar de origen al momento en que fui contratado, a menos que el contrato de trabajo se disponga que yo termino mi relación laboral, por ejemplo, en España, y me dejan allá. Excepto el caso de prisión impuesta, porque obviamente esa prisión va a ser en el lugar donde pude haber cometido un delito, o por imposibilidad absoluta de cumplimiento, que se hunda en la nave, por ejemplo, que ya no habrá posibilidad. Se establecen las causas justas que facultan para dar por terminado el contrato, así como las causales que facultan a los trabajadores dar por terminados sus contratos. También se establece en el Código la obligación del Ejecutivo de emitir el reglamento respectivo por conducto del Ministerio de Trabajo. Y acá de nuevo les coloqué un enlace que es hacia una iniciativa de ley que dispone fomentar el trabajo marino. Marino dice la iniciativa, para mí el término correcto hubiera sido marítimo, pero sería de que ustedes en algún momento puedan tener acceso a él y vean qué es lo que pretende esta iniciativa de ley para tener en sintonía lo dispuesto en el Código de Trabajo. Y por último veremos el régimen de los servicios del Estado y sus instituciones. El artículo 191 del Código de Trabajo establece que las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo. Tarea: determinar cuál es el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Y por lo mismo, permitir su respuesta al correo. Si mandan el enlace, enhorabuena. Yo lo tengo, pero es tarea para ustedes. Dicho estatuto regulará lo relativo a la selección, promoción, traslado, permuta, suspensión y remoción, así como las obligaciones, derechos y prestaciones que correspondan a los trabajadores del Estado. En caso la entidad o institución esté sujeta a una disciplina especial por su naturaleza, se regirá por sus ordenanzas, estatutos o reglamentos. También en este sentido quiero que me aclaren el último par. ¿Qué entidad o institución está sujeta a una disciplina especial y tiene sus propias ordenanzas, estatutos o reglamentos? Todo lo que haga referencia a ellas. Y por último, para finalizar ya la clase el día de hoy, o con el tema del día de hoy, se colocan, como hemos insistido en todas las semanas, las 10 preguntas a manera de repaso. No me las envíen, no, no me pregunten, mire, tengo duda con la pregunta 3 de la semana 5. ¿Cuál es su duda si nunca me dicen nada? ¿Tiene duda? Díganme.
en qué consisten las instalaciones insalubres en los lugares de trabajo y pregúnteme si su opinión o su respuesta o su comentario está bien. Pero no solo me digan, mire, es que tengo duda con la pregunta 3 de la semana 5. ¿Tengo duda de qué? En la redacción de la pregunta, en la respuesta, ¿qué es lo que quieren ustedes saber? Yo necesito saber el primer conocimiento de ustedes. Ni modo que les voy a arreglar su examen. No. Darán. Si ustedes están equivocados, ya les haré la corrección y beneficio para ustedes. De lo contrario, no pregunten de esa forma porque no les voy a responder. Son 10 preguntas que pueden venir en su examen. Pueden venir algunas. Puede ser que no vengan ninguna. Puede ser que vengan preguntas totalmente distintas, pero siempre relacionados con el tema del curso durante estas 5 semanas. No sé si su examen parcial va a ser la próxima semana o dentro de 15 días. No hemos recibido calendario de evaluaciones. Al momento en que lo reciban, supongo que también lo recibirán ustedes y ya sabremos si la próxima semana vemos los temas ya del programa de Derecho Laboral 2, que sería la semana 6 de clases, pero las primeras 3 semanas del programa, para poder finalizar o continuar con su preparación, mejor dicho, y finalizar el semestre de manera satisfactoria. Se agradece la atención prestada a este servidor para los que estuvieron presentes, que me sorprende porque un ratito llegan a 388, después bajan a 360, después ahorita que están actualmente conectados 350, entonces es muy fluctuante y es molesto y hasta cierto punto indignante porque al final de semestre les aseguro que en el acta de curso van a aparecer más de 500, porque ya ha pasado. Lástima que no los tengo presentes a todos para decirles usted no, porque si por mí fuera, muchos se quedan. Entonces, por favor, sean conscientes con su preparación. Espero que nos veamos dentro de 8 días y si no, dentro de 15 para continuar con su preparación académica. Que tengan ustedes un reparador descanso y un excelente fin de semana, lo que queda de él, y que la próxima semana sea de muchos éxitos y bendiciones. Hasta pronto.